Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Agradezco al comité organizador, a la Comisión Nacional de Bioética que tiene interés en abordar estos importantes temas que la profesión de enfermería tienen mucho que ver, a pesar de que aún nos falta trabajar para que el personal de enfermería introduzca dentro de su profesión totalmente la investigación, pues estamos en el camino correcto y yo celebro que la Comisión Nacional de Bioética pues también tenga estos temas tan relevantes y que seguramente van a estar sumando pues a la práctica que todos los días tenemos el personal de enfermería para ello. Sin más preámbulo, lo que quisiera presentarles es un bosquejo de el estado de los dilemas éticos de la investigación en enfermería y obviamente pues esto tiene que ver con todas las implicaciones que tiene cada investigación. Y quiero decirles que un dilema ético no siempre es lo que uno pudiera pensar. Al final de todo se trata de una toma de decisiones entre dos circunstancias, pero que está siempre arraigado a cuál es el objetivo de esa investigación. Lo que nos dice la historia es que pues hemos pasado en investigación por varias experiencias que son inolvidables porque nos dejaron aprendizaje en función de cuáles fueron los efectos que tuvieron para la población que en ese momento participó en esas investigaciones. Y uno de ellos fueron, por ejemplo, los experimentos llevados a cabo con los humanos en la Segunda Guerra Mundial, que fue desastroso la manera en la que hicieron pues uso de personas para llegar a ciertos resultados en investigación. Y qué decir, por ejemplo, del experimento de Tuskegee en Alemania, que también fue pues una de las acciones que no debería de repetirse jamás y que obviamente estos dos ejemplos simplemente, pero hay muchos otros, tienen que ayudar a la humanidad a comprender la necesidad de regular éticamente la investigación científica. A pesar de que han pasado ya muchos años de estas dos circunstancias, aún sigue habiendo situaciones en investigación que incluso pueden parecer como discrecionales, pero que no deben soslayarse porque sin lugar a dudas sí están involucrados algunos aspectos éticos que deberían de revisarse de una manera pues más profunda y detallada. No obstante, pues hoy ya la situación de los comités de ética es otra y obviamente pues ya están integrados por grupos multidisciplinarios que ayudan bien a entender cuando una investigación tiene de por medio un dilema ético. Sin lugar a dudas, pues cuando nosotros queremos hablar de la ética en investigación, pues no nos podemos saltar el hecho de hablar de esta declaración de la UNESCO en 1975, que habló sobre la utilización del progreso en la ciencia y la técnica para el interés de toda la humanidad. Han sido muchos los esfuerzos que se han hecho en función de incorporar estos principios éticos a la práctica de la investigación, porque además puede pender un hilo muy delgado entre lo que es correcto y lo que no, cuál es el fin que busca la investigación. Y en realidad es que los investigadores y las investigadoras deben tener un objetivo primordial y ese es abundar en el conocimiento y en el sentido de bueno, pues que ese abundar en el conocimiento no tenga una repercusión en la humanidad, que se piense en hacer el bien, que se piense en el bien de la población, en la salud, en el conocimiento per se, pero que el fin no justifique los medios.
Es decir, muchas veces nos mostraron que pues había principios éticos durante la formación del personal de salud, en este caso del personal de enfermería. Recitamos con mucha frecuencia algunos de de esos principios éticos. No obstante, esos están aplicados a todos los ámbitos y eso incluye también a la investigación. Entonces, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont y algunas posturas personales e institucionales, por supuesto que han abonado en el marco de los principios éticos a pues evolucionar en este sentido. Sin embargo, obviamente que siempre hay aspectos que dependiendo del tema del que se trate, pues es importante abundar en algunas cosas. Por ejemplo, definir los contenidos y las habilidades que se deben enseñar. ¿A qué nos vamos a referir con esa investigación? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se va a diseñar dentro de ese proyecto o de ese protocolo? Desarrollo histórico de la ética de la investigación. Eso es muy importante. Miren, yo creo que siempre una persona que va a hacer una investigación, aunque no sea investigador, no necesariamente necesita hacerlo, porque tiene el interés, que tiene pues también quizá la tarea de realizar un proyecto porque es derivado de una especialidad o de un curso o de un diplomado, etcétera, pues ofrecen la posibilidad de desarrollar un proyecto, un protocolo de investigación. Y ello implica que pues la persona que lo realice sí tenga un contexto, un conocimiento general de lo que implica no solo la metodología de la investigación, sino que también estén explícitos cuáles son esos aspectos éticos que reviste la investigación que se está planteando. Y les quiero poner el ejemplo de lo que sucede en el área de enfermería. Es que cuando se hace este tipo de proyectos, pues se pone como un punto adicional dentro de todo el esquema del proyecto, los aspectos éticos. No obstante, pues ya parece como un cartabón en el que yo declaro que no tengo ningún conflicto ético, ningún conflicto de interés y que todo estoy apegada a la ética. Y sin embargo, eso debe ser más que un párrafo. En realidad, quien hace la investigación debe introyectar perfectamente cuál es la metodología que está utilizando para realizar ese proyecto, pero también las implicaciones que tiene en el caso de usar, por ejemplo, personas para la investigación. ¿Cuáles son esas implicaciones, ya sea físicas, morales, psicológicas, emocionales, que puede traer consigo la investigación? Y para ello se requiere que sí haya pues un entendimiento correcto en las normas nacionales e internacionales por las que se debe regir las investigaciones. Hoy en México y en el mundo ya hay mucho avance en este tema y la verdad es que hoy no cabe decir en un profesional que realiza investigación que no lo sabía, porque hay bastante información relativa a eso. Y ahora el tema acá en mi investigación, no me quiero centrar como en dar algunos aspectos que ya sabemos de la investigación y de los aspectos éticos. Más bien me quiero centrar en aquellas cosas que son muy prácticas y que por lo mismo no podemos decir no lo sabía. Entonces, la investigación siempre tiene que actuar para bien, siempre tiene que lograr un objetivo y siempre tiene que abundar al conocimiento, abonar al conocimiento. Y tiene que estar basado en las normas de buenas prácticas. Los ensayos clínicos y sus fases son importantes. En estos justamente es donde se cometen quizá más errores involuntarios que tienen que ver con la ética, porque se pueden violar algunos derechos incluso de los participantes o de los colaboradores. Y los comités de ética para ello pues juegan un papel fundamental desde que se estructuran y cuáles son sus funciones.
Entonces, se ha avanzado en los comités de ética, pero falta todavía desarrollar quiénes forman ese comité de ética. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El comité tiene que estar integrado por un equipo multidisciplinario porque obviamente los proyectos no están direccionados solamente a un aspecto o a un tema, sino tienen una gama de posibilidades y es ahí donde el comité tiene que o debe tener la capacidad de respuesta para poder revisar a detalle ese proyecto y entonces establecer un juicio ético, establecer un posicionamiento ético respecto a ese proyecto, porque, bueno, pues tiene el bagaje de conocimientos suficientes para poder dar esa opinión. Y obviamente otro tema muy importante dentro de todo lo que es el proceso de investigación es la publicación científica y esto entendido como pues a lo mejor se podría decir la última fase de la investigación, pero en realidad tendría que ser la primera fase en la que se está pues compartiendo el conocimiento que ya fue investigado, que ya fue validado, que ya en su momento fue aprobado justo por esta parte del diseño en la investigación que utilizamos. Entonces, como ustedes ven, pues son varios aspectos que hay que cuidar desde el punto de vista operativo para entender que una persona que hace investigación pues debe considerar estos aspectos fundamentales. ¿Cuándo nosotros podemos pensar que hay un problema ético, un dilema ético en la investigación? Y aquí pongo de primera instancia al comité de ética porque es ese comité el que tendría que determinar cuando el proyecto es viable, cuando el proyecto desde ese enfoque ético puede ser llevado a cabo o no. Pero aquí cuando el proyecto llega al comité de ética, muchas veces la persona ya trabajó pues mucho tiempo en el diseño del proyecto y quizá no considera esa parte de los asuntos éticos. Sin embargo, pues eso se tiene que establecer desde que se diseña, desde la primera idea que se tiene de la investigación. Eso tiene que ver con la planeación, luego la parte del proceso, en donde nos planteamos de qué tipo vamos a hacer la investigación, ya sea cualitativa o sea cuantitativa o sea mixta, y cuál es el comportamiento que vamos a llevar a cabo para asegurar que los resultados pues sean unos resultados válidos, que sean confiables. Y esto depende perfectamente del diseño, quiénes van a participar, incluso mucho de ello tiene que ver con el planteamiento del problema, el objetivo de la investigación, porque ahí es donde eso es lo que nos va a guiar a saber cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y luego, el otro tema principal es el producto que se obtiene de ese gran esfuerzo que es realizar una investigación. Fíjense que una vez que pasa por todo el comité de ética e investigación, se lleva a cabo la investigación haciendo unos esfuerzos extraordinarios que regularmente siempre requiere todos los proyectos de investigación, pues el producto que se obtiene tendría que ser una publicación en el cual se viera con mucha claridad la autoría, que se declararan perfectamente los conflictos de interés, si hubo algún patrocinio para llevar a cabo esa investigación y que no se quede lugar a dudas de la conducta del investigador a investigadora o de la investigación per se. Entonces, estos son algunos de los problemas éticos que pudieran presentar las investigaciones si no se cuida. De tal forma que cuando nosotros hablamos de la investigación directamente en la enfermería, sucede mucho que el personal de enfermería realiza
investigaciones que son de tipo descriptivo. Y decía yo hace un rato que son producto de algún maestrías, especialidades, etcétera. Entonces, el tiempo que se tiene para llevar a cabo ese proyecto e implementarlo y dar resultados, en general siempre es muy poquito. De tal manera que suceden varias cosas con este tipo de proyectos. Primero, que tiene que ver con, pues, cuál es el interés del investigador para investigar acerca de un tema en específico. Lo que más prevalece en la profesión de enfermería es el estudio de la práctica de enfermería per se. Es decir, cuántas enfermeras hacen qué o dejan de hacer qué, o están satisfechas con, o están insatisfechas con, o qué piensan, o cuál es su grado de conocimiento respecto a un tema clínico, o un tema epidemiológico, o un tema práctico, y casi en ello es donde se versa ese tipo de investigaciones. No obstante, es sabido por toda nuestra comunidad que es tiempo ya de empezar a hacer investigación de un tipo, de un nivel distinto, de un nivel analítico, de un nivel experimental. Y hoy ya tenemos muchas investigaciones de este nivel, pero necesitamos aumentar más. Entonces, obviamente que entre más incremente el nivel de de importancia, ¿verdad? Y de complejidad del proyecto, pues obviamente que quizá los problemas éticos a los que se enfrente ese proyecto, pues sean mayúsculos, y más si se trata de investigar a las personas o algunas características de ellas. Al ser la enfermería una disciplina con una formación normativa que es de índole humano, que es de un acercamiento a los valores de las personas, pues casi siempre las investigaciones deben de estar planteadas con el deber ser. ¿Qué es lo que se debe hacer con base, pues, en la clínica, con base en la ciencia, con base en lo ético, con base en las reglas sociales? Entonces, esos son nuestros puntos de corte, y el investigador puede entonces estar enfrentándose a, por ejemplo, una incertidumbre moral, o un dilema moral, o una angustia moral. Y aquí quiero detenerme un poco, porque esto sucede cuando la investigadora o el investigador principal es del ámbito de enfermería. Pero ¿qué sucede cuando el personal de enfermería ayuda, apoya en una investigación, cuando ni siquiera forma parte del equipo fuerte de investigación? En realidad, el personal de enfermería trabaja mucho en el tema del trabajo de campo, en llevar a cabo la investigación, en implementar, en aplicar las encuestas, en hacer las entrevistas, en dotar de todos los recursos necesarios para que se lleve a cabo la investigación. Y aquí es donde yo quisiera hacer alusión a que realmente un problema ético importante en el personal de enfermería, en este caso que estoy explicando, es que sabe poco de lo que se trata la investigación. En este caso, de lo que se trata el proyecto. No tiene mucho alcance en saber de qué se trata, cuál es el objetivo principal. Usualmente los investigadores suelen explicar más bien cuál va a ser el trabajo de campo, cuáles son las variables que deben de estarse controlando, cuáles son los ambientes, de qué características debe ser la población, etcétera. Son aspectos muy metodológicos que el personal de enfermería, cuando participa en estos proyectos, pues tiene sumo cuidado de seguir estas reglas de operación que establece el investigador. Y la verdad es que el trabajo de campo que se realiza en este sentido por personal de enfermería es muy bueno. Sin embargo, este es un tema muy importante, porque el personal de enfermería siempre debe saber perfectamente cuál es el objetivo.
¿Y por qué? Porque al final del día los resultados que vaya a obtener ese personal que participa en la investigación tiene que ver con el enfoque. ¿Y a qué me refiero? Si el personal no tiene introyectado la importancia de que esa información sea verídica, que sea tomada en un momento específico, que se entreviste a la persona participante en circunstancias específicas, entonces pues suele haber varios inconvenientes ya en la recolección de los datos, incluso en el análisis de la información. Y esto sucede justo por estas circunstancias que le platico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de dilemas éticos, puede ser que ese personaje que está participando en la investigación no alcance a ver cuál es esa intención o cuál es esa intervención con las personas que están siendo objeto de investigación. Y entonces, sin saberlo, puede estar pues atentando incluso contra la salud o el bienestar de una persona o de una familia o de un grupo poblacional. Por eso es muy importante que el personal de enfermería que participe en estas investigaciones o bien que sea líder en estas investigaciones tenga mucho conocimiento de cuáles son las razones que se están que se están entendiendo para llevar a cabo esta investigación y que obviamente pues se tenga mucha claridad de que ya se estudió que no hay un daño hacia el paciente y que pues el aspecto ético está cubierto. Cuando nosotros hablamos de un dilema ético, pues puede ser algo, un punto que no se vea con total claridad. Por eso es importante el trabajo que hace el comité de ética, por eso es importante que el proyecto no sea algo oculto, que no sea algo y solamente vea el autor, el investigador, y que lo tenga aquí muy sin difundir, porque obviamente otras visiones pueden estar viendo lo que el investigador no ve, ¿verdad? Desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la moral, con el comportamiento del investigador, con la vivencia que ha tenido el investigador, con sus significados. Entonces, aunque se pudiera pensar que la parte ética, que estos aspectos ya son muy entendidos por todas las personas, no es así. Más cuando se trata de cumplir un objetivo, en este caso cumplir con una investigación, pues se puede estar perdiendo el sentido de cuál es ese aspecto ético que podemos estar pues dejando de lado si solo vemos que debemos cumplir con llevar a cabo la investigación. Muchas veces necesitamos tener entendimiento en la práctica clínica para que entonces podamos saber cuáles son los aspectos éticos que están implicados en esa práctica clínica. Y otro tema que aquí les quiero plantear es el tema del plagio. En enfermería es muy común que las investigaciones estén direccionadas, les decía yo, a los perfiles de enfermería, al por qué somos así, desde cuándo somos así, desde cuándo es un gremio de tal o cual forma. Y se suele, en ocasiones, sí tener una información que ya ha sido publicada en otros aspectos y que a lo mejor sin intención pues se pueda llegar a un plagio en el sentido de que, bueno, pues ya se investigó un tema y bueno, pues ahora yo lo quiero investigar igualito pero con otra población, pero el proyecto es básicamente el mismo. Entonces, aquí lo que quiero decir muy claramente, si se trata de una investigación y el aspecto es de que es lo mismo, pero yo lo voy a hacer en otra población, francamente se tiene que tener muy detallado qué hace diferente a esa población que ahora yo quiero estudiar versus la que se estudió. De otra forma, pues sí tendríamos que estar hablando de una investigación que ya se hizo y que no tiene razón ni sentido de realizarse.
Y bueno, son varios aspectos los que están involucrados cuando llevamos a cabo una investigación. La globalización, claro, porque hoy la verdad es que ya hay mucho investigado, ya hay un avance en el conocimiento en cualquier ciencia, el desarrollo tecnológico que justamente fomenta que tengamos más acceso a la información y canales inmediatos de comunicación, ¿no? Y no pensaríamos hace algunos años que podríamos comunicarnos con los autores directamente de los proyectos o de las investigaciones que están realizadas en cualquier parte del mundo. Hoy se puede hacer y los investigadores contestan. Entonces, bueno, se tiene que entonces considerar estos temas que son pues muy importantes para cuando nosotros estamos ante un dilema ético. Y cuando sí estamos en un dilema ético, es cuando justamente el bien es de cualquiera de las dos circunstancias. Pero pues puede uno ser más corto, por ejemplo, y otro más largo, otro más inmediato, otro que tenga que ver con a lo mejor un beneficio no tan puntual o no tan exacerbado como podría tener la otra circunstancia. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a un dilema ético, no tiene que ver con la ética del investigador, tiene que ver con la ética de la investigación. Es decir, no es mi postura personal, es una postura que se ha construido a lo largo del tiempo con respecto a la investigación. Por eso es que ahora los dilemas éticos, vamos a ver que han ido evolucionando. Ya no es lo mismo que se hablaba hace 20 o 30 años de lo que se conocía como un dilema ético. Y ahora pues también hay que considerar cuáles son esos choques de cultura cuando hablamos de un dilema ético, porque en una población podríamos hacer una circunstancia y en otra no, porque tiene que ver con este choque cultural o con estas costumbres que están arraigadas en una población y que nosotros podemos pensar que hacemos bien, pero en realidad estamos entrometiéndonos en esa cultura de las personas o de esa población. De tal manera, esto solamente es un esbozo general de cómo de manera práctica se puede encontrar estos dilemas éticos y pienso que la investigación en enfermería hoy tiene que ir aparejada con la investigación multidisciplinaria. No tendría que ser distinta, tendríamos que estar apegándonos a las normativas que están relacionadas con los comportamientos éticos, normativas para citación, para publicación, basada en principios éticos. Les decía hace un rato que pues la investigación que realizamos en general no es una investigación de tipo experimental, sin embargo, sí solemos hacer muchas entrevistas al propio personal de enfermería. Y aquí un ejemplo de lo que pudiéramos estar atentando desde el punto de vista ético, por ejemplo, cuando preguntamos asuntos muy personales que pudieran vulnerar pues la autonomía o la intimidad de una persona, eso es lo que tendríamos que platicar. Pero un dilema ético per se, yo creo que en enfermería, me puedo equivocar, pero en enfermería es poco frecuente porque tenemos francamente la idea de cuál es el bien. Y hablábamos hace un principio de que siempre actuamos por el deber ser. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, pues tendríamos que estarnos moviendo en este contexto, en un contexto ético que está basado en lo que ha avanzado el conocimiento científico de organizaciones macro de salud y que tenga políticas claras, normativas expuestas y una socialización y capacitación constante sobre la actitud y la toma de decisiones, que al final de todo, pues un dilema ético tiene que ver con esa toma de decisiones, tiene que ver con estar sopesando una situación o la otra y entonces tomar la mejor decisión para realizar una investigación. ¿Y qué sucede cuando una vez que se hace el discernimiento entre
una posición y la otra, y no se encuentra una verdadera decisión que realmente nos lleve a tomar una o la otra, francamente en esos casos la investigación sí se tiene que, pues, no dijera que se tenga que dejar, pero se tiene que replantear, de tal manera que pues no ponga en riesgo a las personas que van a ser objeto de la investigación y tampoco a la investigación por sí misma. Y obviamente para hacer la investigación se tiene que tener principios morales. Y aquí habla de los investigadores que demuestran la ética en la investigación. Y demostrar la ética en la investigación es desde reconocer que quiénes son los que están colaborando en esa investigación, qué es lo que cada quien hace, cómo están los créditos. Y eso, bueno, pues creo que desde el principio, pues luego puede ser un problema cuando se plantea esta investigación. Y yo les decía hace un rato que el fortalecimiento de los comités de ética de investigación es una tarea que sí se tiene que hacer. Es una tarea que tiene que implicar a las organizaciones civiles también, a las organizaciones también gubernamentales que tienen que fortalecer estos comités a partir de pues que esté integrado por personal que sí sepa investigación, que sea multidisciplinario, que tenga perfectamente conocimiento de estas políticas y de esta normativa por la cual se rige, en este caso, nuestro país para poder llevar a cabo la investigación. Si se trata de una investigación local, pero si se trata de una investigación que realicemos con otros países, bueno, pues habrá que ver también ese contexto en el que también se va a llevar a cabo la investigación. Y yo, miren, termino con este tema. La investigación ha evolucionado, los dilemas éticos no deberían de ser un problema para el investigador. Al final de todo, lo que es un problema es la decisión que se toma en ese dilema ético. Y justamente ahí es donde debemos de tener la mayor visión para que el mejor beneficio sea para las personas, con independencia del tema, del tipo de estudio que se lleve a cabo, el beneficio siempre tiene que ser para las personas. No basta con el avance del conocimiento per se, si no se busca el beneficio de las personas, de los proyectos, de los procesos, de las instituciones, del contexto de vida en general. Para ello, pues creo firmemente que el personal de enfermería tenemos ya que tener estrategias disruptivas para la investigación. Debemos empezar a investigar otras cosas que a lo mejor no son de una complejidad mayúscula a las que ya sabemos, sino que a lo mejor tendremos que regresar un poco al origen. Y lo digo por lo que vivimos ahora en la pandemia por COVID-19. No teníamos mucho conocimiento de algunos aspectos sencillos, eh, como por ejemplo la postura prono de los pacientes. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo fisiológicamente ayuda a que un paciente se encuentre determinado tiempo en una posición? Y esos son realmente intervenciones de enfermería que tendríamos que estar investigando, no en función de cada cuando la enfermera pone en posición al paciente, sino al revés. Tendríamos que estar midiendo cuál es ese beneficio o cuál es el resultado que tiene esa posición prono en el paciente cuando lo dejamos determinado tiempo. Entonces, si se fijan, el planteamiento es diferente, aunque puede ser que el tema se escuche igual, pero en realidad el beneficio en el conocimiento pues es distinto. Por eso hablo de integrar estrategias disruptivas para estos temas de investigación y obviamente realizar investigación multisectorial y multidisciplinaria. Está bien investigar la enfermería, eso está muy bien. Sin embargo, en la práctica no somos el único personal que atiende a los pacientes.
lo atendemos de manera multidisciplinaria y hacer investigación multidisciplinaria nos ayuda también, que cuando nos encontramos con un dilema ético, estos enfoques diferentes pueden pues llegar a una mejor conclusión, tomar una mejor decisión para el rumbo de la investigación. Y también un punto importante es fortalecer las sinergias entre las instituciones educativas, las asociaciones de la sociedad civil y las instituciones de salud. Es fundamental que haya una integración, una sinergia entre estas tres entidades para que obviamente las investigaciones sí den resultados importantes, sí den resultados de impacto y que obviamente la enfermería evolucione no solo como profesión, sino que evolucione en el efecto que está teniendo la intervención de las enfermeras y los enfermeros en la población. Y yo les decía acá que el dilema ético no es el problema, es la decisión la que puede serlo. Entonces, yo termino con esto invitándoles, obviamente, a que si ustedes piensan que están dentro de un problema o que esa intervención puede tener un dilema ético que ustedes no saben cuál sería la mejor decisión, lo sometan a un comité de investigación, lo pongan a consideración de un equipo multidisciplinario que tenga todo el conocimiento para que pueda dilucidar cuál es la mejor solución y respuesta para ello. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias.